Bueno, entonces, eh, miremos a ver si ya estamos transmitiendo. Regáleme un momentico. A ver, son las 6:34 de la mañana, está tempranito, 25 de abril del 2024. Si estamos transmitiendo, sí, ya estamos transmitiendo. Bueno, vamos a hacer un resumen pequeño de la historia de Israel. Bueno, no sé si pequeño, pero vamos a resumir oído desde Abraham hasta hoy. ¿Ok? O sea, Abraham es aproximadamente el año 1000 antes, no, perdón, el año 3000 antes de Jesucristo, o 2000, un momentico. Son 4000 años antes de Jesús. De Adán a Abraham 1000, de Abraham a Moisés 1000, de Moisés a bueno, Moisés es año 1500, sí, por ahí. Vamos a colocar a Abraham, lo vamos a colocar en el año 2500 antes de Jesucristo. Entonces vamos a hablar ese tema. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Dónde anda Gladys que se me desapareció? Bueno, y vamos a dividirlo en cuatro fases. La primera fase, ¿cuál es? ¿Cómo se forma Israel? ¿Ok? Muchachos. La segunda, ¿cómo? No, la segunda es cómo crece eso, no cómo se crea, porque cómo se crea es cómo se forma. ¿Cómo crece Israel es la segunda? La tercera, ¿sí? Eso, cuando se divide Israel y desaparece, eso, en esa parte se nos van a ir muchos años, porque desaparecen dos fases. Desaparecen primero las 10 tribus del norte y después no desaparecen, pero sí echan de su tierra a la tribu del sur. Entonces, ¿cómo desaparece? En cierta manera, ¿no? Porque realmente todavía siguen existiendo. Y el cuarto, ¿cómo va a ser restaurada? ¿Listo? Esas cuatro divisiones las tenemos. Bueno, entonces, la primera parte que vamos a analizar es desde Abraham, oído, hasta Moisés. Esa es la primera parte que vamos a hablar. Abraham, aproximadamente 2500 antes de Jesucristo, 3000 antes de Jesucristo, y Moisés, 1500 antes de Jesucristo. No se les olvide siempre colocar a Moisés en el año 1500 antes de Jesucristo. ¿Listo? Bueno, lo primero que tenemos que aprender es en este mapa, ¿sí? Acá, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja verlo? Ok, aquí en este mapa, ¿sí lo ven? ¿Lo ven? Este mapa, que se conoce como el Medio Oriente. Vemos el mar Mediterráneo, vemos Egipto, la península de Sinaí, vemos los ríos Éufrates, Tigris y vemos el Golfo Pérsico. Debajo del Mar Negro se encuentra la nación de Irán. De este lado occidental de Irán se encuentra Irak, Siria, Israel. Vamos a mirar entonces, ¿ok? ¿Listo hasta ahí? ¿Estamos claros? Bueno, en Génesis capítulo 15, versículo 18, el Señor le hace una promesa a Abraham. ¿Cuál es esa promesa, Gladys? No se nos puede olvidar este versículo. Gladys, ¿qué dice? Micrófono que no los oigo, muchachos. No.
Génesis capítulo 15, versículo 18, le dice que desde Egipto hasta el río Éufrates, esa tierra es de él. ¿Ok? Entonces yo tengo que irme al mapa y mirar cuál, qué tierras son las que le van a pertenecer a Abraham. Dígame qué tierras hay ahí. Está, por ejemplo, el país de qué? De Egipto, ¿cierto? Está Israel, está Jordania, está el Líbano, está Siria, está Irak, pero también está gran parte de Arabia Saudita. Por eso cuando nosotros estudiamos la Biblia sabemos que los árabes descienden, pertenecen a Abraham. ¿Ok? Entonces, solo hablemos de Abraham. Dios le promete un pedazo de tierra muy grande. Bueno, Abraham, ¿cuántos hijos tiene? Hasta ese momento ninguno. Pero después Abraham tiene en total, ¿cuántos hijos? Capítulo 25. Sí, capítulo 25 de Génesis. Génesis 25. Dice, uno en adelante. Ok, aquí ¿cuántos hay? Cuente bien. 6. Y los dos mayores, ¿cuáles son? Ismael y Isaac. Entonces, ese pedazo de tierra, desde Génesis, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, tenemos que dividirlo en ¿cuántos personajes? 8. No, 8. Ah, bueno. Eso no se les olvida en la geografía. Ahí tienen que caber los 8 hijos de Abraham. Pero hay uno que es el más importante. ¿Quién es? Uno que llega y le dice en el capítulo 21, versículo 12. ¿Qué dice? Génesis 21, 12. La descendencia importante de Abraham no está en Ismael, no está en los hijos de Setura, los 6 hijos de Setura. No, el realmente importante es quién. Isaac, el hijo de Sara. O sea que Isaac, el hijo de Sara, no va a heredar toda esa tierra, sino que va a heredar que la tierra donde vive su papá. ¿Y su papá vive en dónde? En la tierra de Canaán. Miremos el mapa otra vez. Aquí mírelo, la tierra de Canaán, que para efectos fáciles vamos a hablar de el mar de Galilea en el norte, baja hacia el sur por el río Jordán y vamos a mirar como referencia el mar muerto también. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Cuando hablemos de Isaac y la descendencia de Isaac, no vamos a hablar de Egipto, no vamos a hablar de Arabia, no vamos a hablar del Éufrates, vamos a hablar de qué? De la tierra de qué, Gladys, Alejo,
Eso. Y la tierra de Canaán la vamos a ubicar como, miren acá, estas tres ubicaciones van a ser el eje central. El mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto. Ahí alrededor se va a ubicar la descendencia de quién. No, no hemos hablado todavía de Israel. Ah, de Isaac. ¿Listo? Por favor, no vayan a mandar a Isaac y a su descendencia ni a Egipto, ni a Arabia, ni a Siria. Ah, mire, por ejemplo, miren para acá. Aquí el mapa. ¿Qué pasó acá? Miren el mapa. Está Egipto, está Israel, está Jordania, está el Líbano, está Siria, Irak, Arabia. Entonces no podemos mandar a los hijos de Isaac a otro lado que no sea donde. Exacto, esa es la respuesta. La tierra de Canaán, y miren aquí el mapa, Mar de Galilea, Río Jordán. ¿Ok? Siempre vamos a decir, eso le pertenece a los descendientes de quién. Bueno, aquí comienza un ejercicio a los descendientes de Abraham y de Isaac. Porque más tarde vamos a terminar diciendo Abraham, Isaac y qué. Esa es la respuesta. ¿Ok? Bueno, Isaac tiene dos hijos. ¿Cómo se llaman los dos hijos de Isaac? No, Ismael es hermano de Isaac. Ismael es hijo de Abraham. ¿Cómo se llaman los dos hijos de Isaac? De Isaac. ¿Saben? Capítulo 25, versículo 19 de Génesis. 25, 19. No, 25, 19. Ajá, muy bien. Entonces nace un par de mellizos que se llaman ¿cómo? Esaú y Jacob. Esaú, Esaú es peludo, mientras que Jacob es lampiño. Por eso Jacob se coloca una piel de cabra, ¿se acuerdan? Bueno, los dos hijos son Esaú y Jacob. Jacob. Esaú es el mayor. Pero ¿qué pasó un día que Esaú tenía hambre? Ah, Esaú tenía hambre. Josué, eso, no, no se confunda con eso. Jacob de lentejas, recuerde que son lentejas, ¿no? Y el estofado es de color rojo. Es importante recordar eso porque a raíz de que eh, Esaú le vende su primogenitura a Jacob, a Esaú se le cambió el nombre. ¿Por cuál? Por rojo, que en el idioma hebreo es Edom. Entonces ya no vamos a llamar a Esaú Esaú,
sino que lo vamos a llamar como Edom. ¿Ok? Edom, sí. Que más tarde en Éxodo vamos a encontrar que Israel, cuando iba hacia la tierra prometida, los edomitas no los dejaron pasar por su tierra. ¿Ok? Entonces recuerden esa palabra, Edom. ¿Quién es Edom? La palabra Edom, que significa rojo del guiso de lentejas, es quién. Eso. ¿Qué pasó con Jacob? A Jacob también se le cambió el nombre. ¿Por cuál? Ok, entonces cuando hablemos de Israel, lo que nosotros debemos saber es que Israel no es un pedazo de tierra. Israel no es un país. Israel es una persona y sus qué. Eso, muy bien. A esos descendientes les vamos a llamar como. No, sí, sí, las 12 tribus de Israel, pero les vamos a llamar israelitas, no israelíes, porque israelíes es el que nace en Israel, pero puede ser que tenga una ascendencia colombiana o puede ser que tenga una descendencia venezolana. Israelita es aquel, israelita es aquel que pertenece a las 12 tribus de Israel. ¿Estamos claros hasta ahí? Hoy, hoy hay gente israelí. Hoy hay gente que nace allá en ese pedazo de tierra llamado Israel, le dan la nacionalidad de Israel, pero ellos no son israelitas. ¿Son qué? ¿Son qué? Israelíes. ¿Estamos claros? Bueno, sigamos. Entonces ya vemos cómo se está formando Israel. Primero Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. No se les olvide que cuando Jacob llegó a Egipto, ¿quién lo mandó a llamar? ¿Quién? Micrófono. Micrófono. Ah, bueno, entonces un día su hijo consentido, los hermanos lo vendieron, cogieron su ropa y le dijeron al papá se murió. ¿A José a dónde fue a parar? Ahí se fue a Egipto y allá se volvió el gobernador de Egipto. Y cuando había hambre, ¿qué hizo José? Mandó a llamar a su papá con toda la familia. Y cuando Jacob ve a José, Jacob hace algo. ¿Saben qué hizo? Adoptó los dos hijos de José y le dijo a José, tus hijos ahora son míos, que son Efraín y Manasés. Y que cuando usted vea los mapas, usted va a encontrar la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Pero Efraín y Manasés no son hijos reales de Jacob, ¿son qué? Adoptados. Aquí hay una pequeña pregunta. ¿Cuántos hijos en total tiene Jacob? ¿Y por qué son 12 tribus? Excelente. En Génesis 49, Simeón y Leví, ¿sí? Son en cierta manera castigados y Dios les dice, los voy a desaparecer. Leví, no hay tribu de Leví.
Entonces usted mira el mapa y no encuentra la tribu de Leví por ninguna parte. ¿Sí? ¿Quién toma entonces el lugar de Leví? Ya, Efraín. Pero tampoco, miren el mapa, ¿sí ven el mapa? Tampoco hay tribu de José. Entonces Manasés toma el lugar de quién? De José. Y ahí se completan las 12 tribus. ¿Estamos claros hasta aquí o no? Así se formó Israel. Esa es la primera parte. ¿Tienen alguna pregunta? Mm, mm. No, dime Gladys. Mire, sí, no desaparecen realmente, porque recuerden que los levitas, ¿qué son? ¿Qué son los levitas? Eso, los levitas viven dentro de todas las tribus y son los que hacen los sacrificios. Solo que por ser levitas y sacerdotes no pueden tener ¿qué? Eso, no pueden tener heredad. No pueden tener heredad. Propiedad sí tienen porque como ellos viven dentro de esos pueblos, a ellos les dan un pedacito de tierra, pero eso no es su heredad. Eso le pertenece a cada tribu. ¿Me hice entender hasta ahí? Así se formó el pueblo de Israel. ¿Listo? Entonces, no podemos olvidar, cuando veamos los mapas, no podemos olvidar que Efraín y Manasés no son hijos de Jacob, son hijos de José adoptados. Entonces, Efraín sustituye a Leví, que Leví es sacerdote y vive entre sus hermanos, y Manasés sustituye a José. Esa es la primera parte. Resumen, rápido. Abraham, Isaac, Jacob. Las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel, porque Israel es Jacob. Y Efraín y Manasés son adoptados. Efraín toma la tierra que le tocaría a Leví y Manasés toma la tierra que le tocaría a su papá. En eso es, al lado hay un paréntesis, está por ejemplo Ismael y está por ejemplo Esaú. Y aquí yo debo entender algo. Ismael es hijo de quién? ¿De quién? De la concubina, pero es hijo de quién? ¿De Abraham, de Isaac o de Jacob? Ok, Ismael es hijo de Abraham. ¿Y Esaú es hijo de quién? Entonces, de Isaac. Isaac e Ismael son hermanos. Y el hijo de Isaac, Esaú, se casó con una hija de Ismael. Emparentó. Y por eso es que Ismael y Esaú son los padres de los árabes. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? ¿Me hice entender o no? Así se formó eso. ¿Listo? Yo debo entender y saberlo que Ismael es padre de los árabes y que Esaú se casó y emparentó con Ismael. Por eso, cuando ustedes lean el Corán o cuando ustedes escuchen a un árabe hablar o un musulmán, ustedes van a entender que los musulmanes dicen que el hijo de la promesa no es Isaac, que el hijo de la promesa, ¿quién es? Ismael, según la historia de ellos. Ahora, si usted le cree al Corán,
o les queda la Biblia, ya eso es otro tema de discusión aparte. Nosotros le creemos a la Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrita desde el año 1500 antes de Cristo, Moisés es el primero en escribir, hasta el año 90 después de Jesús, terminó la Biblia de escribirse. O sea, alrededor de unos 1500 años, 1600 años. El problema es que el Corán nace 600 años después de Jesucristo. Entonces, ¿a quién le cree usted? ¿Al antiguo? ¿Al original? ¿O le cree al Corán que tiene copias de Salmos y el Corán habla del rey David, habla de Jesucristo, acepta que Jesús es un profeta, acepta los escritos de David, acepta a Moisés, por ejemplo? ¿A quién le cree usted? Pues nosotros le creemos al libro más antiguo. Primera parte. ¿Listo hasta ahí? ¿Sí o no? Y sobre todo en la geografía, ¿no? Recuerden, ¿no? Ok. Eso es importante y sobre todo saber en qué parte de la geografía se ubicó y que los otros hermanos de, de Isaac, o sea, Ismael y los 6 hijos de Setura, también tienen parte, pero no en la tierra de Canaán, alrededor. Entonces miremos un momentico este mapa, por ejemplo, de cuando sale Moisés con el pueblo de Israel y caminan, atraviesan el Mar Rojo, bajan al monte de Sinaí y suben. Yo no sé, ustedes ahí logran ver esta palabra. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Edom. ¿Quién es Edom? Eso. Entonces, cuando ustedes vean el mapa, recuerden que Esaú, Edom, queda en este lado de Arabia Saudita. Esaú emparentó con Ismael, recuérdenlo. ¿Ok? Hasta ahí. Ahí termina la primera parte. Seguimos a la segunda. ¿Ustedes qué dicen? Ah, listo. O sea, esa es la primera parte en geografía e historia. Listo. Vamos a la segunda. ¿Cómo crece Israel? ¿Listo? El primer crecimiento de Israel, ¿dónde se dio? Madre, ¿ustedes qué dicen? El primer crecimiento, cuando empieza a crecer. No, no, no. Hasta ahora van a crecer, no se han dividido. Sí, dime. El, no, ese es el tercer punto hasta ahora. Hasta ahora vamos en el segundo. Entonces, ojo a lo siguiente. El pueblo de Israel crece durante 450 años, 435 años, desde el último versículo de Génesis al primer versículo de Éxodo. ¿Están conmigo o no? Buenas. ¿Escuchan? ¿Alejo? ¿Sí? Présteme atención. José gobierna ¿qué? Muchachos, micrófono. José gobierna Egipto. Manda a llamar a su papá. Y apréndanse esto. Jacob llega a Egipto con 70 personas. Sus 12 hijos, las esposas y los criados. 70 en total. Hasta ahora, Israel, ¿cuántos son? 70.
cuando el Génesis termina, son 70. Pero cuando Éxodo comienza, ¿ya han pasado cuántos años? 400, no, han pasado 350 hasta ahora, 350. ¿Por qué digo 430 años? Porque hay que sumarle 80 años más del nacimiento de Moisés a que Moisés cumpla los 80 años para que Moisés que saque al pueblo de Israel de Egipto y lo lleve a dónde? A la tierra prometida. Ok, ahí, según Éxodo capítulo 12, versículo 14, ¿qué dice? Éxodo 12, 14. Vamos a volvernos duchos en la historia bíblica, ¿sí? ¿Qué dice? Léanlo, por favor. Ah, yo me equivoqué. 12:40, qué pena, versículo 40. Me equivoqué. Ok, el mismo texto dice que el tiempo en que Israel estuvo viviendo en Egipto fueron 430, pero yo debo restarle los 80 años de quién? De Moisés para que me dé del Génesis al Éxodo, ¿ok? Cuando usted termina el último versículo de Génesis y comienza el primer versículo de Éxodo, ya van 350. Están siendo esclavizados. Nace Moisés, durante 40 años Moisés, ¿dónde vive? Eso, en el palacio. Mata a un egipcio, le cuentan al faraón y él huye 40 años más al desierto. Allá conoce a Jetro, se casa, tiene hijos y cuando tiene 80 años Dios le dice, vaya y saque a mi pueblo. Ahora, 430 años, ¿cuántas personas eran? 70 hasta ahora, ¿cierto? Ahora, en el tiempo de Moisés, ¿cuánta gente es? Lea el versículo 37 de Éxodo 12. Versículo 37. Sin contar los niños, sin contar las mujeres, ¿no? O sea que rápidamente aquí entre nosotros, en 430 años, ¿cuánta gente en total era? Póngale cuidado. Le voy a decir algo. Los hombres que se cuentan son los mayores de 20 años porque se cuentan los hombres que van a defender el pueblo que pueden ir a la guerra. Y esos hombres tienen mujer. Entonces duplíquelo. 600,000 y 600,000 mujeres va 1.200.000. ¿Y cuántos hijos tienen? Bueno, no exageremos, dejemos en dos. Entonces duplique el 1.200.000 a 2.400.000. O sea, los eruditos realmente dicen mínimo, mínimo, salen 2 millones de personas. Imagínense ustedes a un Moisés de 80 años caminando por el desierto y guiando a 2 millones de seres humanos con problemas y con necesidades. ¿Cómo la ven ustedes? Difícil, ¿no? Ahí va creciendo Israel.
Van 12 tribus establecidas, porque después analizamos que cuando van a marchar, ¿sí? La Biblia dice que se levantaba la columna y ellos estaban eh, tres tribus hacia el oriente, tres tribus hacia el occidente, tres tribus hacia el sur, tres tribus hacia el norte, y cuando se levantaba la nube y empezaba a andar, recogían todo y había un orden que iban caminando tribu tras tribu, así poquito a poquito. ¿Cuántos años duraron desde Egipto hasta la tierra prometida? No, 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 solo 40. Primero duraron desde aquí, ¿sí logran ver el mapa? Desde aquí, desde Egipto hasta el monte del Sinaí, duraron 3 meses. En el monte del Sinaí se quedaron 1 año y 9 meses. Y a los 2 años y 1 mes de haber salido de Egipto, empezaron a caminar y llegaron a Cades Barnea. En Cades Barnea, números 13 es la rebelión, 14, números 14, donde los 10 espías hablan mal, los 2 espías, Josué y Caleb, hablan bien, y Dios les dice, duraron 40 días yendo a la tierra y miraron 40 días la tierra prometida, 40 años van a caminar, ya llevan 2, le falta 38. Y empezaron a dar vueltas, ¿dónde? En Cades Barnea, el desierto de Sin y en Edom, dieron vuelticas, 40 años. Y 40 años después llegan a la tierra prometida. ¿Cuántos son ahora? Entonces vamos a leer, por favor, si es tan amable, déjeme busco aquí. Va- ¿Cómo? A ver, de Egipto salen cuántos hombres. Ok, 600.000 hombres. Sin contar niños, ni ancianos, ni mujeres. Bueno, empiezan a caminar hacia la tierra prometida. 3 meses para llegar al monte de Sinaí. Sería bueno anotar eso. 3 meses para llegar al monte del Sinaí. En el monte del Sinaí salen, ¿sí? Empiezan a caminar, se quedan un año, perdón, 1 año y 9 meses. Se quedan ahí. O sea, 3 meses y 1 año y 9 meses, ¿cuánto da eso? 2 años y 1 mes. Lea por favor números 1:1. ¿Qué dice? Números 1:1. Ah, o sea que números se empieza a escribir ¿en qué lugar? En el monte del Sinaí. ¿En qué tiempo? En el primer día, en el mes segundo, en el segundo año. Ah, yo me escaché por 1 mes. Entonces, ahí estuvieron 3 meses para llegar al monte del Sinaí y 1 año y 10 meses. No, 3 meses para llegar al monte del Sinaí, sí. Y 1 año para completar el año y los 2 meses, ¿cuánto es? Ya yo me volví un 8. 1 año y 5 meses. Un año, 1 año y 5 meses. ¿Sí está bien o no? No, no, perdón. A 1 año y 11 meses duraron ahí quietos. Una pregunta, ¿qué estaban haciendo ahí?
Eso les dio las tablas de la ley, les dio la ley, las 613 preceptos, les dio el tabernáculo, hagan el tabernáculo, edifíquenlo, los está ¿qué? Formando. ¿Por cuánto tiempo los formó para que siguieran caminando? Imagínense que hay cristianos que quieren ser líderes ya con un añito nada más de clases. Y hasta ahora está preparándolos para llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuál es el problema? Que cuando ellos llegan a Cades Barnea, aquí este punto que dice 12, aquí mírelo, Cades Barnea, perdónenme la expresión un poco jocosa que voy a usar, se totearon. Aquí Cades Barnea, Números capítulo 13 y capítulo 14. ¿Qué pasó en Números 13 y 14? ¿Qué pasó? La rebelión. ¿Conocen esa rebelión o no la conocen? No quiero hablar de esa rebelión porque se nos va mucho tiempo. La rebelión de los 10 espías. Se había enviado 12 espías a mirar la tierra prometida. Y cuando los 12 espías regresaron, regresaron con uvas grandes, granadillas que las cargaban. ¿Sí han leído esa parte o no? Las cargaban en hombro. ¿Sí? Y dijeron, es cierto, la tierra prometida fluye leche y miel, es verdad, pero hay gigantes y nos van a matar y van a matar a nuestros niños. Y el pueblo, como 10 espías hablaron mal, el pueblo echó para atrás y ustedes logran leer en Números 14 que el pueblo dice, matemos a Moisés y a Aarón y devolvámonos para Egipto. Entonces Dios se aparece en el tabernáculo, empieza a matar gente, intercede Moisés y Dios le dice entonces al pueblo, vamos a hacer una cosa. 40 años van a caminar ustedes en el desierto hasta que todos ustedes mueran. Y los niños que salieron de Egipto, esos van a entrar, ya grandes y adultos. Ahí se está formando el pueblo. Entonces imagínense, 2.400.000 personas caminando durante 40 años. ¿Qué pasa? Se sigue multiplicando la gente. ¿Me hice entender? Vamos a leer un momento Números, capítulo 1, versículo 46. ¿Qué dice? Números 1:46. ¿Cuánto tiempo ha pasado de Números 12 del primer censo? 2 años, 2 meses y un día. Y ya salieron 3.000 nuevos. 3.550 nuevos. ¿Cómo? Y ahora súmele 40 más caminando. ¿Sí lo ven? Bueno, quiero que comprendan eso. Quiero que comprendan que Israel sale de Egipto, ¿sí? Empieza a caminar, pero eso no es de la noche a la mañana, van despacito, ¿no? Usted tiene que movilizar 2 millones de personas. Cuando llegan acá desde Barnea, 2 años, 2 meses y un día después de salir de Egipto, no pasan la prueba. Dios los castiga 40 años. Y llegamos entonces al libro de Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Ya hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Levítico es el libro de la tribu de Leví, que durante 2 años Dios le estaba diciendo a Leví cómo es que se tenían que hacer sacrificios. Pero, ¿qué significa Deuteronomio? Gladia, Alejo. La, casi le pegas. No, la nueva ley no. La segunda ley. No nueva, no, sino que Dios les va a repetir la ley. ¿Sí? No es nueva. Es que, ¿qué pasó? Cuando Dios en el Sinaí le dio
la ley al pueblo, esa gente 40 años después, ¿qué pasó? Murió. No conocen la ley. Los niños crecieron, entonces Moisés va a morir porque él no va a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés le dice, bueno, señores, a sus papás ya les dije esto, pero ahora viene Deuteronomio. Vamos a repetirle la ley ahora a ustedes. Entonces no es nueva ley, segunda ley o repetición de la ley. Deuteronomios, deutero, segunda. Nomos, ley. Anoten esa palabra, por favor. Deutero, allá váyanse al primer capítulo de Deuteronomio. Ahí en el título, por favor, escriban Deutero, segundo, nomos, ley. Deuteronomos o Deuteronomio. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Se está conformando, ¿no? Entonces muere Moisés y ¿a quién le tocó el mando? ¿A quién? ¿Qué viene después de Deuteronomio? Siguiente libro, ¿no es? ¿Lo saben de memoria? Viene Josué. Ah, entonces, con Josué, ¿cuál es el trabajo de Josué? Conquistar, conquistar la tierra y repartirla al pueblo. ¿Estamos claros? El trabajo de Josué es este mapa. Conquistar y delimitar cada tribu y decirles, vaya y hagan lo que tienen que hacer. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Bien o no? Bueno, ojo con esta pequeña jugada que no se les olvide a ustedes cuando vean este mapa. Mire que aquí dice las 12 tribus de Israel según el libro de Josué en el año 1200 al 1050. Aquí ustedes deben saber algo. Si ven estas tribus que están al oriente, si las ven, estas tres, ¿sí? La media tribu de Manasés, así se le llama, media tribu de Manasés, porque hay media al oriente del Jordán y media al occidente del Jordán. La tribu de Gad y la tribu de Rubén. Estas tres tribus, Moisés en vida le dio esta parte a ellos. Moisés muere aquí en el monte Nebo. Muere Moisés. Cuando usted lee Josué, ya estas tres partes están conquistadas. ¿Estamos claros? La primera ciudad que van a conquistar en Josué, ¿cuál es? Jericó. Entonces aquí hay una orden dada por Moisés. Oído, media tribu de Manasés, media de Gad y media de Rubén. Ustedes toman posesión de este lugar, pero obligatoriamente ustedes entran con sus hermanos a conquistar esto. Y así fue. A Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés les tocó sus ejércitos meterse con sus hermanos y conquistar a Ser, Nestalí, Zabulón y sacar la otra media tribu de Manasés, Efraín, Dan, Benjamín, Judá y Simeón. ¿Estamos claros? Entonces recuerden, estas tres tribus, ¿quién se las dio? Moisés. Moisés muere, entra Josué a Jericó, después a Ai y sigue conquistando. Y antes de Josué morir, ya él había delimitado toda la tierra y le había dicho a cada uno, usted es aquí, usted es aquí, usted es aquí. Ahora yo voy a morir. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Terminen de conquistar la tierra. Y aparece el libro de jueces, que ¿qué leíamos anoche en jueces?
que cuando muere Josué, se levanta, Jueces capítulo 2, versículo 10, se levanta una generación que no conoce a Dios, que no conoció a Moisés, que no conoce la Torá, y no expulsan a sus enemigos, sino que se quedan viviendo ahí. Entonces Israel crece y hay enemigos dentro de Israel. Por eso usted se da cuenta que Israel era atacado por los filisteos, que Israel era atacado por los, en fin, diferentes. ¿Me hago entender? Israel crece como nación, como pueblo, dentro de sus enemigos. Un caso muy notorio es el ejemplo del monte de Sión. Ese es ejemplo muy importante. Miren el mapa, por favor. ¿Ven aquí Jerusalén? ¿Sí se ve? ¿Lo ven o no? Jerusalén. ¿Dónde queda Jerusalén? ¿En la tribu de qué? De Benjamín. Cuando el rey David aparece, el rey David se va a Jerusalén, al monte de Sión, conquista el monte de Sión, pero no se la deja a Benjamín, porque David es de la tribu de qué? De Judá. Y David le dice a Benjamín, óigame, en Josué, bueno, no le dijo en Josué, pero Josué capítulo 16, váyanse para allá. Josué capítulo 16, capítulo 14, por ejemplo. ¿Qué dice? El título, por favor. O sea, Canaán es repartida. ¿Listo? Versículo 6, ¿qué dice? Título. Ok, Caleb, que es de los hijos de Judá, ¿sí? Le dice, léalo por favor el versículo 6 en adelante. Ok, hasta ahí. Aquí hay una jugada importante con Jerusalén. En el mapa, ¿a quién le pertenece Jerusalén? Le pertenece en este mapa a Benjamín. Pero el problema es que Moisés le había prometido Jerusalén a Caleb porque Caleb había pisado ese lugar. Y ese está en el texto, en el capítulo 15, versículo 63. ¿Qué dice? Ojo con esto, importantísimo entenderlo. 15:63, el último versículo. Qué pena, qué pena incomodarte. ¿Me puedes leer el título del versículo 20? O sea, vamos a hablar de las ciudades que le pertenecen a Judá, que le pertenecen a Caleb, que es de la descendencia de Judá. Lea el versículo 63.
Ojo, ¿a quién le pertenece Jerusalén? ¿Y por qué aparece entonces con los hijos de Benjamín? Porque 2 capítulos después, en el 18, ¿sí? Versículo 1 al 3, Josué castiga a Judá. ¿Qué dice? Jueces capítulo 18, versículo 1 al 3. Ok, entonces aquí hay un problema. ¿Cuál? Que los judíos, ¿qué pasó con Jerusalén en el capítulo 17? En el capítulo 15, perdón. Los judíos no tomaron el monte del Sión, no tomaron a Jerusalén. Entonces, lean por favor el capítulo 18, versículo 28. ¿Qué dice? Ahí por eso es que aparece el mapa Jerusalén en Benjamín, porque Josué castigó a Judá. Y Josué le dijo a Judá, usted no quiere tomar esa tierra. Entonces se la doy a Benjamín. El problema es que Benjamín tampoco la tomó. Se quedaron ahí viviendo los jebuseos. Y Josué capítulo 1, váyanse a Josué capítulo, jueces capítulo 1, versículo 21, que dice, ojo, entonces estamos aprendiendo, ¿no? El pueblo de Israel va creciendo, llegaron a la tierra prometida, murió Moisés, pero ya le habían dado una partecita al oriente del Jordán. Entraron entonces y empezaron a conquistar la tierra prometida. Josué reparte, pero los de Judá no tomaron. Josué los castigó, les quitó Jerusalén, se lo entregó el monte de Sión a los de Benjamín, pero tampoco los de Benjamín lo hicieron. Préstame atención aquí. ¿Quién lo hizo? Entonces Israel crece, 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 crece. Y aparece el primer rey de Israel llamado, primero de Samuel, capítulo 8. Mire, ya leímos, ya pasamos por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y Jueces. Ahora entramos al libro de Samuel. Saúl, el primer rey. ¿Saúl de qué tribu es? De la de Benjamín. ¿Pero qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Se torció. ¿Y qué hizo Dios con Saúl? Y aparece el rey David y en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6, ¿qué dice? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6, capítulo 5, versículo 6, ¿qué dice? Lea desde el 4, lea desde el 4.
Siga. Un momento. ¿Por qué le dijeron eso a David? Mire, sencillo. Porque si desde hace 400, 500 años que ustedes entraron acá no han podido con nosotros, ahora ustedes iban a poder con nosotros. Si nosotros estamos aquí viendo con ustedes hace rato. Y el Jebuseo se burla de David y le dice, aquí usted no entra. ¿Y qué dice el versículo 8? Siga. Siga. Ok, entonces nótese lo siguiente. Esa tierra a quién le pertenece por ley. Eso, Moisés se la dio a Judá, pero Josué ¿qué? ¿Se la dio a quién? ¿Y qué hizo David? Yo soy de la tribu de Judá, yo la cojo y la cojo para mí, y eso no le gustó a Benjamín. Por eso en este mapa, usted ve a Jerusalén con Benjamín, pero en los otros mapas no, Jerusalén le pertenece a Judá. No se les olvide eso, que es David el que toma a Sion, por eso el sionismo, y hace de Jerusalén la capital. Y eso no le gustó. ¿A quién? No le gustó a las 10 tribus del norte. Y comienza la división. Las 10 tribus del norte estaban peleando con David porque como Saúl murió, ¿quién tenía que reinar? Un descendiente de Saúl. Pero Dios no había ungido a ningún descendiente. ¿A quién ungió Dios? Ungió a David. Pero las 10 tribus del norte no querían. Por eso aquí dice el texto del versículo 7, el versículo, no, el versículo 5, repítalo por favor. Eso, entonces nótese que hay una especie de división, ¿no? ¿Sí? Entonces, él reina en un lugar, primero, reinó en Hebrón, que es de Judá, reinó cuando Saúl muere, David lo proclaman rey, pero un hijo de Saúl también se proclamó rey y empieza una división. Entonces ustedes ya se van dando cuenta que hay un problema grande entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. El problema se agrava con el hijo de David, porque el hijo de David, Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, vayan para allá, primer libro de Reyes, capítulo 11, ¿sí? Salomón se aleja de Dios, muere Salomón finalizando el capítulo 11 y en el capítulo 12 se revela Israel. ¿Pero por qué se revela? Porque el nuevo rey, el hijo de Salomón llamado Roboán, la gente aparece y un tipo llamado Jeroboán le dice a Roboán, al hijo de Salomón, mire mijo, su papá nos tenía hasta el cuello de impuestos, bájele. Y Roboán dice, no, ¿sí? El dedo meñique mío
es más gordo que los lomos de mi papá. O sea, yo soy peor. Y el pueblo de Israel en el versículo déjenme mirar a ver dónde. Váyase a Primero de Reyes capítulo 12, versículo 15. ¿Qué dijo? Versículo 15 y 16. Segundo de Reyes 12, versículo 15 y 16. ¿Qué dice? Sí. 15 y 16. No, no, mentira, mentira. Yo me equivoqué. Primero de Reyes. Qué pena contigo. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 15 y 16. Está el pueblo diciéndole a Roboán, el hijo de Salomón, bájenos los impuestos. ¿Qué dice? David ya había muerto. El hijo de David, Salomón, ya había muerto, pero le llaman la casa de David. Entonces, ¿qué sucedió? Miremos el mapa. Estas 10 tribus dijeron, nosotros no tenemos heredad en Judá, nuestra heredad está al norte. ¿Saben ustedes los judíos, la casa de David, la casa de Isaí, el papá de David? Ustedes trabajan y provean lo suyo. A partir de ahora, ¿qué? Se dividió el reino y tenemos ahora dos reinos. El reino de Israel al sur, al norte, perdón, de color azul, y el reino de Judá al sur, de color ¿qué? Rosado. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? ¿Ok? Ahí termina, hasta ahí dejó de crecer Israel. Esa es la segunda parte. Entonces recuerde, la primera, Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus de Israel. Dentro de los dos hijos de José hay que meterlos, ¿cierto? 70 llegaron a Egipto, 70 hijos de Israel. Listo. Después nos vamos entonces, 430 años duran esclavizados, crecen, 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 ya son miles, ya no son 70. Moisés los saca, 40 años en el desierto, llegan a la tierra prometida, la conquistan, crecen como reino, aparecen los reyes, pero después de la muerte de Salomón, con Roboán, se dividieron. ¿Vamos bien? Porque ahora sí viene la parte más difícil. ¿Cuál? Reyes en Israel y reyes en Judá. Ay, Dios mío. Hasta me he pegado unas enredadas sobre todo ese Josafat y ese Acab. Josafat el rey de Judá y Acab el rey del norte y se hacen amigos y coloquémosle a nuestros hijos Joram y entonces Josafat tiene un Joram y Acab tiene otro Joram y los dos reinan a la vez y muere el Joram del hijo de Acab y reina un hermano suyo llamado Ocosías, pero cuando el Joram del sur muere le pone el nombre a un hijo suyo Ocosías como el otro no, entonces uno va a leer y uno dice, ay Dios mío, me perdí. ¿Sí? Eso lo vamos a resumir fácil. Las 10 tribus del norte crecen hasta Segundo de Reyes. Desaparecieron.
No se les olvide eso. ¿Ves? Se dividieron, se dividieron, ¿no? ¿Cuántas tribus en el norte? 10. ¿Y en el sur? 2. Listo. En el sur 2. Estas crecieron hasta segundo de Reyes 17. Ahí se desaparecieron. Ya no hay más. Si usted sigue leyendo la Biblia, no hay más las 10 tribus del norte. Un imperio llamado Asirio, ¿sí?, vino y se llevó a las 10 tribus del norte y a la capital que es Samaria. Israel, la tribu, las 10 del norte, así se llama Israel, se la llevó, pero no se llevó a Jerusalén ni a Judá. No pudieron con ellos. Los asirios, ¿cómo se llama ese rey? Léalo ahí en segundo de Reyes 17. El rey asirio, Salmanasar. ¿Claro? Ahí se acabó. Ya no hablamos más de 10 tribus del norte hasta el día de hoy. ¿Están qué? Eso. Entonces, leamos un momentico, por ejemplo, Santiago. Lean Santiago, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Santiago 1:1. ¿Qué dice? Micrófono. Ah, mire, antes de leerlo. Las 10 tribus del norte llegaron ¿a dónde? A Siria, no Siria. Sí, Siria es. Siria es un país al norte de Israel. Asiria es un imperio grandísimo, que lo hemos estado hablando, que son los iraníes. Entonces, los iraníes tienen a los asirios, a los medos, a los persas, a los partos y a Elam. Bueno, abajo, ¿qué quedó? El reino de Judá. Y ese reino de Judá tiene dos cosas importantes: Babilonia y Roma. Babilonia, ¿qué hizo? Rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó el templo y se lo llevó. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Ah? 70. ¿Ok? 70 años. Y los judíos regresaron. Siguieron los imperios. Apareció el imperio romano. Los judíos habían que edificado Jerusalén, habían edificado el templo. ¿Y qué hicieron los romanos en el año 70? Con Tito. ¿Qué hicieron? Lo volvieron a destruir. El templo y Jerusalén. Eso no se te puede olvidar. Ojo, los judíos, el reino de Judá, se lo lleva Nabucodonosor, rey de Babilonia, y cuando los persas aparecen, se devuelven. Edifican otra vez el templo, o sea, el segundo templo, y otra vez Jerusalén. Pero nace Jesucristo en el imperio ¿qué? Romano, ¿sí? Y en el año 70
Tito vuelve y juega. Destruye a los judíos, destruye, perdón, a Jerusalén, destruye el templo. ¿Y qué pasó con los judíos? No, a volar, a volar. Y regresaron hace poco, 1948. 1877 años duraron sin pisar su tierra. Entonces, ¿qué dice Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2? Pare ahí, pare ahí. Santiago le está escribiendo a quién? Que están, o sea que Santiago fue escrito mínimo en qué año? Después del 70, cuando Tito acaba. Eh, no a nadie puede decir que Santiago es escrito en el año 60, por ejemplo, porque los judíos vivían en Judá. No. Santiago, entonces ahí ya sabes tú, cuando tú leas Santiago, estás leyendo una carta escrita para quién. Eso. Lea Primera de Pedro. ¿Qué dice Primera de Pedro? Capítulo 1, versículo 1. Ese de quién está hablando. No, 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 estás hablando del Imperio Romano, Pedro. Ya Asiria pasó hace rato. Entonces, los asirios se habían llevado a las 10 tribus del norte y los romanos habían que esparcido a las tribus del sur. Entonces usted no me puede colocar estas cartas. Bueno, esta carta todavía a Jerusalén, oye, esta carta a los expatriados no está hablando de que Roma ya acabó con Jerusalén, no. Hasta ahora estaban en Judá, todavía Tito no había aparecido. Porque Pedro muere aproximadamente en el año 60. O sea, él está escribiendo a las 10 tribus que Asiria se había llevado. ¿Estamos claros? ¿Listo? Y Hebreos, no lo busques. Hebreos, ¿para quién es escrito? Para las 10 tribus dispersas y para la de Judá. Entonces, aquí es importante entender que Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus, 70 entraron a Egipto, salieron 600,000 hombres. Moisés guía al pueblo por el desierto 40 años. Josué entra, toma la tierra prometida. Crece el pueblo, reyes en Israel. Muere Salomón, se divide con Roboán, el hijo de Salomón, 10 tribus para el norte, 2 para el sur. Segundo de Reyes, las 10 tribus del norte, el rey Salmanasar de Asiria, se las lleva. Siguen las 2 tribus del sur. Se me había olvidado decirte, 135 años después llega Nabucodonosor, se lleva a las tribus del sur. ¿Cuántos años? 70. Regresan nuevamente, vuelven a reconstruir el templo, la ciudad. Otra vez viene después de casi casi 500, 600 años, vienen los romanos, nace Jesucristo, muere Jesucristo, viene el año 70 y los romanos derriban otra vez ¿qué? Jerusalén, el templo,
y los judíos regresaron hasta el año de 1947. La pregunta, ¿cuántas veces se ha edificado el templo de Salomón? Dos. O sea que ahorita que están hablando de volverlo a edificar, este va a ser el ¿qué? Tercer templo. Ya llegamos al 2024. Bueno, y nos volamos el holocausto nazi. ¿Fácil o difícil? ¿Sí? Entonces, cuando yo leo Isaías, al profeta Isaías, el profeta Isaías, usted va a encontrar que él, perdone la redundancia, le profetiza a las 10 tribus del norte y le profetiza a las dos tribus, a las del sur. O sea, cuando Isaías vive, está el reino dividido, pero todavía existen. El problema es que Isaías, estando en vida, ¿sí? Viene Salmanasar y se lleva a las 10 tribus del norte. 100 años después nace el profeta Jeremías. Y cuando el profeta Jeremías nace, Jeremías no le profetiza a Israel, a las 10 tribus del norte. Jeremías solo profetiza a quién? A los judíos. ¿Por qué? Porque 100 años antes las 10 tribus del norte desaparecieron. Así que cuando leas Isaías, ten cuidado porque sigue Jeremías, pero Jeremías es 100 años después y no hay 10 tribus en el norte. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ¿qué se me hizo Alejito? Pero, quedó algo claro, quedó como claro, claro, esto hay que repetirlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se formó? Ok, ¿cómo se formó? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Y se formaron ¿en dónde? En Egipto. Eso. ¿Cómo crece? Salen, llegan a la tierra prometida, la toman. Sí, ok. Eso. Tercer punto. ¿Cómo desaparece? Primero, segundo de Reyes. Eso. Segundo de Reyes 17. Eso. Las 10 tribus del norte y las 10 tribus al norte, 2 al sur. Y en segundo de Reyes 17 desaparecen las 10 del norte. Sigue la historia con la del sur. Entonces usted va a encontrar que las del sur viene Nabucodonosor, destruye la ciudad, destruye el templo, 70 años en Babilonia, muere Nabucodonosor, muere Nabónido, el hijo de Nabucodonosor, y muere Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, y se monta el imperio medo-persa. Y Ciro el persa es el que le da la orden para que Judá se devuelva 70 años después. Judá vuelve a edificar el templo, vuelve a edificar la ciudad, pasan 500, 600 años aproximadamente. No, recuerden las 69 semanas, no las 70, pero 69. 600 ¿qué? Ah, 463 años desde Daniel, desde la orden, perdón, de reedificar. Entonces pasan casi 500 años, llega Jesús, muere Jesús, y eso nunca se te olvide. Años 70 después de Cristo. ¿Cómo se llama el general? Tito. Tito. No, Salmanazar es mucho antes. No. Mire, Salmanazar es en el año 721. Y en el año 500 algo en Nabucodonosor. Y en el año 0 es Jesucristo. Y en el año 70 después de Jesucristo es Tito.
A ver, vete a Segundo de Reyes, 17. Recuerda que Jesús es el punto de llegada. Segundo de Reyes 17, ahí debes tener escrito 721 antes de Cristo. 721 años antes de Cristo las 10 tribus desaparecen. ¿Lo tienes anotado ahí? 17, Segundo de Reyes 17. 721 antes de Cristo. Y ahí el versículo 3 dice que Salmanasar, rey de Asiria, se lleva cautiva a las 10 tribus. Bueno, un año más, un año menos, no vamos a pelear. Ahora, vete a Segundo de Reyes capítulo 24, versículo 8. ¿De quién? El rey de Judá. Año 586 antes de Cristo. ¿Qué dice tu Biblia? Ah, bueno. Ok. Nabucodonosor destruye Jerusalén. Entonces no me vayas a hablar de Salmanasar, rey de Asiria, que ese ya pasó 135 años antes. Bueno, ese es el imperio ¿qué? Babilónico. Nabucodonosor. Se llevó a Joaquín y destruyó. Bueno, después de los babilónicos, ¿quiénes vinieron? Vea, los medopersas. Después de los medopersas, los griegos. Y después de los griegos, los romanos. Apréndaselo de memoria, por favor. Así, mire, le voy a dar un regalito aquí para que se lo aprenda de memoria aquí. Véalo. Dios le profetiza a Daniel la estatua en el capítulo 2 y las cuatro bestias en el capítulo 7. Babilonia, Medo, Persias, Grecia y Roma. ¿Fácil o difícil? Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma. El león Babilonia, el oso Medo Persa, el leopardo Grecia y la bestia indescriptible Roma. Pero no se le olvide colocar a Asiria antes de Babilonia, ¿no? Entonces, ¿el orden cuál es? Asiria, eso. Y en el año 70 aparece un general llamado Tito, hijo del emperador Vespasiano, y Tito destruye a Jerusalén y el templo. Por eso recuerda, déjame mostrarte aquí. Ah, aquí lo tenía. Por eso recuerda esto, nunca se te olvide de esto. ¿Sabes qué es esto o no? ¿El arco de qué? El arco del triunfo de Tito. Eso. Este arco lo edificó el hermano de Tito, Domiciano. ¿Sí? Domiciano. Y Domiciano mató a Tito para ser emperador, como la ve. Y aquí, adentro de sus columnas, está precisamente este grabado de la caída de Jerusalén, cuando los romanos se llevaron la menorá, los panes de la proposición, el altar del incienso, pero el arca del pacto no aparece. Y ese arco está precisamente en un lugar llamado la Vía Sacra,
allá en Roma, en Italia, pegadito al Coliseo Romano, usted va a ver el arco de Tito. No se te olvide Tito. Por eso en el capítulo 24 de Mateo le dicen los judíos a Jesús, mire ese templo, ese hermoso templo, el segundo, que aunque Nabucodonosor lo destruyó, nosotros lo volvimos a edificar. Y Jesús lo mira y dice, van a volverlo a destruir. Y pasó en el año 70. ¿Por qué nosotros hablamos tanto del año 70? Porque eso está profetizado en Daniel capítulo 9. Búscalo por favor. Daniel capítulo 9. ¿Sí? Daniel capítulo 9. ¿Sí? Versículo, ya te voy a decir, ya te voy a decir el versículo. Versículo 26. ¿Qué dice? Ese es, ¿quién? Ese, el pueblo de un príncipe. ¿Cuál es ese pueblo? Roma. Va a venir y ¿qué va a hacer? Aquí hay una cosa irónica. Cuando Daniel profetiza eso, el templo de Jerusalén y la ciudad había sido destruida por Nabucodonosor. Y Daniel está escribiendo que otra vez la ciudad y el templo va a ser destruido. O sea que ahí está tácitamente diciendo que lo iban a volver a reconstruir. ¿Me hice entender? Bueno, eso es una cosita aquí entre nos. Entonces, desde el año 70, ¿el general qué? Hay una carta parecida a ese nombre, pero a otra persona, que Pablo escribió antes de Filemón. ¿Cómo se llama? Y ese personaje es pastor de la isla de Creta. ¿Cómo se llama ese personaje? No se te olvides el nombre. Antes de Filemón, ¿qué es? ¿Se te olvida ese nombre? ¿De verdad? No. Ah, ay, Dios mío. Señor, que se aprendan los libros de la Biblia. Antes de Filemón. Ah, este Tito no es el general romano, ¿no? Pero acuérdese, este Tito, no, es que este Tito es pastor de la iglesia de Creta. Sí, pero ¿quién es primero, este Tito o el general romano? No, este es primero, este es primero. ¿Ya? No, 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 no. Son contemporáneos. Porque este Tito, pastor de Creta, también el otro Tito ya está creciendo y está siendo adulto y en el año 70 va a acabar. Ahora, aquí viene algo neurálgico, Gladivey. ¿Dónde anda Alejandro que me fue? Ojo, ah sí, ojo a esto. Del año 70 que los judíos, Roma destruye Jerusalén y destruye el templo. ¿Cuándo regresaron los judíos? Micrófono. 47. Entonces no se nos olvide que ahí no vive ningún judío. Y entre ese lapso del año 70 al año de 1947, tenemos que ver que nació el Islam, que muchas naciones se metieron al Islam y que el Islam se volvió tan poderoso que se volvió un imperio, llamado ¿cómo?
No, el imperio persa ya está hacia atrás. No el asirio antes del babilonio. El imperio otomano. Ese. Y en ese tiempo, del año 70 hasta aquí, es donde edifican, no se les olvide esto, miren para acá, la cúpula dorada, donde edifican este lugar sagrado para quién, para quién es sagrado. Sí, señora, no para los judíos. Y están mirando a ver qué van a hacer con ese pedazo. Por eso ahorita están en guerra sacando a los palestinos. Irán no quiere dejarlos sacar, están diciendo que los dejen de Estado. Y allá manda entonces el imán de Palestina, ¿sí? Pero no se nos puede olvidar que es que los judíos llegaron hace cuánto. Imagínate, los judíos llevan que 71 años, ¿cuánto llevan? 1948 al 2024, ¿cuánto es? Del 2050, 70, 74, 76 años, exactamente. Llevan hasta ahora 76 y ellos están tratando de colonizar su pueblo, su tierra. Esa es la historia hasta el 2024 y sobre todo esa es la geografía. Muchachos, no confundan los imperios, recuerden el orden. Asirio, babilónico, persa, griego, romano. Después hay otros que se llaman bizantino y tal, pero dejémoslo en el otomano, que es el más importante. ¿Sí? Y después del otomano, no se nos olvide uno pequeñito, que muchos dicen que no es imperio, que es el británico. Y el británico precisamente es el que comienza en el año de 1920, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Esos británicos son los que le dan el permiso a los judíos de edificar con la ONU. Edifiquen ahí y le dieron su pedacito de tierra. Bueno, mucha información, imagínense, desde el año 2500 antes de Cristo, Abraham, hasta el año 2024. 4.524 años de historia en una hora. ¿Cuánto llevamos? Una hora y media. Para eso es el discipulado, ¿no? De todas maneras, para eso es. Sí, 2 horitas. Yo me imagino la niña y el niño cómo van a aprender. Los que nos están viendo por Facebook, eh, los invito a discipularse. Bueno, primero los invito a la Escuela de Formación Bíblica Integral, que tiene clases a las 4:30 de la mañana y a las 6:30 y a las 7:30 de la noche. Es para todo el mundo, es abierto. Los discipulados sí es especial, los que quieran discipularse, ya nos encontramos así a solas, como Gladive Alejandro, que llevamos ya años discipulando, y nos vemos a solas, sino que esta clase me pareció muy importante y como la estamos uniendo al de la noche, entonces un resumen muy sabroso porque en la noche estamos hablando mucho de Irán. Hoy nos centramos en Israel y este video lo voy a compartir con ellos, ¿ok? Bueno, mi querida, todos los que están en Facebook y en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Ok, déjenme ver por acá. Vamos a terminar la clase.